Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. El 2 de agosto del año 1984, en Los Ángeles, Estados Unidos, con motivo de los Juegos Olímpicos, Costa Rica derrotó a el fútbol a la selección de Italia, que recién había ganado el campeonato mundial en España 82, o sea, era el campeón mundial vigente del fútbol. Con gol de Enrique Rivers, ese partido ha pasado a la historia porque Costa Rica le ganaba a la campeona mundial de fútbol. Y se recuerda mucho el gol de Rivers con sobrada justicia. No obstante, la figura de ese partido, la gran figura, fue nuestro guardameta Marco Antonio Rojas. Y hoy tenemos la gran oportunidad, la dicha de compartir con esta leyenda del fútbol costarricense, con este extraordinario guardameta, las generaciones que tuvimos la dicha de verlo jugar a través de toda su trayectoria, más o menos entre 1971 y 1990, pues podemos certificar esa historia que Marcos escribió en la portería y en las canchas de fútbol. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Roberto, el placer es mío. En realidad, gracias a la invitación. Para mí es un placer poder compartir, eh, hablar de la historia, hablar de cosas que a veces nunca uno toca, porque soy de la idea y la filosofía de que lo he hecho tratando de hacerlo bien. Lo que tienen que recordarlo son los demás, y si en alguna otra forma, humildemente, pues viene a bien que alguien lo felicite, lo salude, se identifique con el medio, indiferentemente de qué equipo sea, pues uno es el agradecido. Yo creo que ya en el caso de lo mismo que digo, de haber jugado fútbol, y que lo jugué no profesionalmente, me dediqué a otras cosas y siempre me he dedicado a otras cosas. Sacamos el rato, he sido muy disciplinado desde muy niño, y eso me ha llevado a que nuestro pensamiento sea muy diferente al que tiene el tico, porque yo digo que soy costarricense, pero bueno, eso es otro tema. Y vamos a abarcar lo que vos ustedes. Creo que me siento muy satisfecho, de que hablé de ese partido de Italia que hicimos. Así es. Eh, Hay una frase lapidaria: un portero nunca gana un partido, siempre lo pierde. Para eso está. Si atajas muy bien, para eso está. Si haces las cosas bien, para eso está. Y si haces un error, pues es totalmente Se cobra reprochable, se cobra mucho. y a Pero veces bueno, caro, un gol, aunque votes 21 delanteros, es el que gana el partido. Pero eso es parte ciertamente. de la filosofía, y eso es lo que uno tiene que saber, que en la vida es muy parecido. Claro, Dentro de lo que uno ve, no tenés que hacer las cosas para los demás, claro. sino hacerlas para satisfacción. Y si eso abarca un punto mucho mayor y a beneficio de algunos, como cuando uno como padre educa a sus hijos, en el trabajo, ser leal, honesto con respecto al trabajo, no es que nadie lo esté viendo, inclusive con las actitudes ante el ser humano, creo que no estamos más que no fallando, sino tratando de hacerlo mejor. Gracias, perfecto. Maravillosa explicación. Justamente empezamos este programa, teníamos dos fotografías, una que vamos a mostrar y otra la con la que empezamos en el programa, que es una tapada, una salida de Marcos Rojas en el estadio en Los Ángeles, donde atrapa el balón en un centro largo y parte de las grandes atajadas, de las grandes jugadas que protagonizó Marcos Rojas en ese partido que mencionamos al inicio. Y ahora vamos a ver la imagen de otra extraordinaria tapada de Marco Antonio Rojas el 9 de febrero, el 8 de febrero de 1984, cuando en el Estadio Nacional, en la preparación para los Juegos Olímpicos 1984, Costa Rica derrotó al Sparta Praga
de la entonces Checoslovaquia, y hay una foto, la foto que ilustra la crónica del periodista Rodolfo Martín, en el periódico La Nación, que dice Noche de fantasía para el arquero Marcos Rojas. Es una foto emblemática. Por cierto, la tomó el fotógrafo Gerardo Sánchez del diario La Nación, ya fallecido Gerardo, pero la foto ha quedado para la historia. Y hay un detalle, vamos a hablar del detalle técnico para luego volver a lo humano, justamente. Esa pelota que Marcos atrapa en el donde tejen las arañas, según decían los cronistas de la época, en el ángulo superior de mano derecha del Derecha. arquero, demuestra la calidad y justamente el hecho de que los guardametas atrapaban el balón y que la excepción era rebotar por la premura o por la intención de salvar la meta, rebotar la pelota. Ahora es al revés. La excepción sería atrapar un balón cuando por lo general los guardametas rebotan los balones. ¿Cuál es la explicación, digamos, más o menos técnica que podríamos... Yo creo que eso va en el empeño de cada uno, ¿verdad? Porque el caso de uno, viendo el caso que le di seguimiento y agradezco a don Ricardo Saprissa que me pusiera detrás como juntabolas muy niño de Mario Flaco Pérez, un gran arquero en Costa Rica Así y a es. nivel centroamericano, tal vez más allá. Y como oportunidad de también que porteros de esa calidad, que los ha habido siempre en Costa Rica, de salir fuera del país, pero por estudio y otros factores dentro de lo que he hablado con él, que no es el tema, pues se dedicó a más cosas acá. Yo creo que es parte de lo que uno como portero debe hacer. O sea, si estás ahí es para que esa bola no entre, no es como no entre, porque también yo puedo decirle al muchachito, aunque le peguen a punta el zapato, con el pelo, como sea, sacarla. Pero sí era parte de que la bola, aunque dicen que hoy es más rápida, pero yo todavía hace 8 años que estaba jugando, todavía jugué con esa bola, o si no, una más rápida. Creo que es la técnica. No sé hoy cómo dedican el tiempo teniendo los arqueros trabajo específico que antes no lo teníamos, Sí, entrenadores entrenadores específicos, claro. específicos que también a veces será la dedicación, el esfuerzo, el ver que está fallando en algo y ponerse a mejorarlo. Ya eso es una cuestión muy personal, porque siguen haciendo lo mismo. Vemos arqueros y eso no solo aquí, sino a nivel mundial. No juegan el área, cosa que para uno jugar el área no eras portero. Había que salir a agarrarla, a gritar y que cuando uno iba que se quiten. Si no, porque yo les decía, si yo voy, quítese Sí. porque yo sé que la... Pero iba uno muy seguro. Eso te costó incluso una seria fractura en la cara, en una oportunidad en la nariz. Bueno, eso iba uno a los pies. Hoy tal vez por la regla no van a los pies y hay que cubrir y muchos lo hacen como si estuvieran jugando fútbol 5. Pero yo creo que la salida contra Panamá, por cierto, las eliminatorias de Argentina, me quebraron las dos clavículas, me quebraron los cuatro dedos, me quebraron la nariz y el pómulo por tirarme a los pies, quedé inconsciente casi 3 días, un día ya recuperé, no quiere decir que eso me dejó mal, pero sí, uno iba a que la bola no entrara, como Claro, fuera, pero no entraba. claro. Pues hoy tal vez hay más cuidado, hay mucho dinero de por medio, una lesión, ya eso hace que la persona, si está de titular, pues creo que el jugador ya juega, no está en la posición que él merece o que él quiere, como para poder, si es muy joven, poder tener una oportunidad fuera del país. Yo creo que hay mucho más dentro de lo que es económico, de qué es cómo Claro, fungir como jugador. Uno no pensaba ni que se lesionara, ni que eso, pero claro. el sentido también de identidad con el equipo. Por supuesto, compartiendo un café con Marcos Rojas en Páginas Vivas, volvamos como al café que alguna vez compartimos eh, y hablamos de uno y otro acontecimiento. Volvamos un momentito a Italia, al partido contra Italia en 1984. Coincidís en que efectivamente el gol de Ricky Rivers, muy buen, una buena anotación y la que pues, nos dio esa gran oportunidad.
¿Qué recordás de ese partido? Que las tomas de la televisión y los videos que persisten, de los cuales vamos a mostrar algunos en este programa, demuestran que la figura del partido realmente fue Marco Antonio Rojas. ¿Qué recordás de ese encuentro y de esa emoción de haber derrotado al campeón mundial? Mira, Roberto, no, me puedo trasladar desde un poquito mucho más atrás, preparando a jugar. Yo era el capitán de la selección en ese momento, fui el capitán, Sí, cómo no. y preparé a los muchachos, inclusive estando en la Universidad de Palo Alto. Los llamé a mi apartamento donde nos estábamos ubicados y hablamos del asunto, y que no había que tener miedo y que había que ponerle pilas y a los que pusieran, porque yo era el único titular que había, era Marcos Rojas y demás, Alejandro González estaba lesionado, Sí, se había lesionado contra Egipto, entonces que ni siquiera queríamos ni pensar que nos pasara lo que le pasó a El Salvador contra, creo que Rusia, sí, que le metieron le metieron 10 10 goles goles. en Entonces, y que uno era de el los campeón mundiales. mundial y que había que ponerle a muerte, que tal Claro, vez tendría que ser el partido de nuestra vida y de hecho que así fue. Y nos salió bien y le pusimos. Yo siempre digo cuando me preguntan si fui protagonista, para eso es el portero. Yo nunca le echo flores a nadie y cuando me preguntan inclusive por Navas, para eso está. Ahora, habría que identificar en qué eh, exposición está. No es lo mismo estar en esa prisa que estar en el Real Madrid. Y eso le da una exposición a nivel mundial, porque han habido buenos arqueros. Carlos Alvarado jugó con el sí. América, declarado en México varios años como el mejor, creo que estuvo 3 años. Hubo uno Cholo, Cholo Murillo, Cholo Murillo en la Universidad de Colombia, donde jugaban sí, 8 jugadores costarricenses así y es. hicieron, bueno, habría que ver Emilio Zagot Sí. en México. Bueno, Podríamos decir por eso, claro. y no podemos en Montero como si fuera quién es el mejor. Sí, Siempre hay uno pero, mejor en su sí, por época. supuesto, pero cabe el mérito de ese partido, pues que realmente Sí, hizo recuerdo historia. que al ver la gente y decirle a los muchachos, vamos a ponernos nada de miedo, más bien demostremos que el jugador costarricense, cuando se pone las pilas, y lo hemos visto, como lo hicimos en Mundial de Brasil y le ganamos también a 3 campeones mundiales, hace mucho y hace bastante y no juega mal. Pues la actitud tal vez la que el jugador pasivo le falta esa garra. Hoy en día siento yo que vestir o tener el orgullo de vestir esa camiseta nacional ya no es Claro, tan importante para algunos. claro. Entonces, todo ese tema creo que habría que verlo en factores como formamos a nuestros jugadores en ligas menores, que es donde está lo más importante. Por supuesto. Pero ese tema de fútbol y a lo que sigo yo diciendo, bueno, el trabajo mío, como lo decís, y que fue excelente, pues vuelvo a repetir, es el trabajo que debo hacer como portero en aquel momento y en la vida trato de hacer igual, evitar y agarrar todas las oportunidades bienvenidas de gente por un consejo, lo que sea, y ni siquiera rebatir, ¿por qué no? Sino yo creo que uno con gente y gente buena, gente de buenos valores, va creciendo con el Claro, tiempo y va mejorando. Yo creo que es parte de lo maravilloso. mismo en fútbol. Yo Sí. no sé si hoy en día los muchachos aceptan consejos, en qué forma el medio tecnológico los absorbe. Sí, ese es todo un tema. Es un tema. Pero bueno, vamos a una pausa en Páginas Vivas, hoy con Marco Antonio Rojas, para continuar recordando esta leyenda del arco, esta historia de fútbol y esta historia de vida en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, que te trae recuerdos. Podemos conversar ahora en el siguiente segmento, porque tu padre, el profesor Efraín Rojas, fue un educador, director de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, Precursor de la carrera. precursor de la carrera de la biblioteca. En fin, poco tiempo y mucho que conversar, pero vamos a una pausa y volvemos con Marco Antonio Rojas en Páginas Vivas.
Vamos a ver a Marco Antonio Rojas. Esa es una buena parada. ¿Cuál? Esa que... Sí, esa, la anterior. Sí. Antes se Esa acostumbraba mucho a esa, la que se llamaba rifarse el físico, Sí. ¿cierto, Marcos? De hecho que sí, porque de hecho hasta me quebraron la nariz, parte del pómulo, allá en San Ramón. Iba uno a los pies y sin importarle absolutamente nada. Esa anterior me gustó porque antes de que el delantero rematara ya venías a achicarlo, ¿verdad? A mí siempre me gustó jugar afuera. Yo generalmente no estuve en la línea, yo jugaba casi en los 5 metros. También posiblemente yo siempre creí, y de hecho que sí, el resorte que yo tenía sí me daba tiempo para poder regresar en los 5 metros, porque yo lo practicaba mucho en los entrenamientos, que eran aquellos entrenamientos que no eran nada específico, pero gracias a algunos entrenadores que entendieron eso, definitivamente me ayudaron y entonces sí perfectamente pude mejorar en lo que es el resorte. Ese es César Páez, ¿no? Es César Páez. Marco, ese juego contra Italia, Juegos Olímpicos, ¿fue su mejor partido? Yo creo que uno como arquero tiene que hacer todos los días el mejor partido de su vida. Vuelvo a repetir lo que decía anteriormente. Yo llegué siempre a jugar, pero para que ganara el equipo, no para lucirme. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con Marco Antonio Rojas Porras, guardameta costarricense de una gran trayectoria. Como una excepción, porque las protagonistas del programa son las páginas de los periódicos, iniciamos con unas tomas de televisión, con filmes de actuaciones de Marco Antonio Rojas en su época con el Saprissa y con la selección nacional principalmente. Para que ustedes, quienes no vieron jugar a Marcos Rojas, pues comprueben de verdad lo que decimos y la extraordinaria calidad futbolística de Marco Antonio Rojas. Mencionábamos en el descanso algunas anécdotas o vivencias de Marco Antonio Rojas y pienso, Marco, comentarte o preguntarte qué sentís cuando justamente en la calle, en los días cotidianos, la gente te sigue reconociendo. ¿Qué pensás en torno a ese saludo, a ese grito de algún aficionado o al saludo incluso supongo que todavía firmás autógrafos? Bueno, que muy satisfecho. En realidad, eso del autógrafo es un tiempo de ahora. Antes uno hacía más amistad, más relación directa con el aficionado, el seguidor. Hoy en día, pues tal vez el jugador se cuida más, está menos expuesto, a menos que hubiese algún momento que hagan por publicidad alguna cosa, firmas, o conoce al vecino o un amigo que se lo pide. Yo creo que ellos también pues tendrán su momento. Pero antes andaba uno en la calle, en la Avenida Central, Sí, trabajando, pues esa interacción de que uno como jugador, o lo mismo cuando íbamos, a mí que siempre después de los partidos donde iba era a bailar, y la interacción era normal. El que jugara no era para mucha gente importante. Tal vez te reconocían y que hubo, Marco, qué dicha, ganamos. Si eras sapricista, por allá te saludaba otro, indistintamente si fuera de otro equipo. Yo creo que eso es una satisfacción. Me criaron siendo el mismo, ¿no? Por haber hecho una cosa X o tener una profesión X y que dentro de eso haya surgido en algunos ambientes o en algunos ámbitos, ¿verdad? No me hace cambiar más que mi posición como persona. Lo demás es un agregado que le satisface a uno y eso también te da esa identificación ante la gente que sí siento compartir y cosas como esta en Heredia, que un herediano en el tiempo que jugaba me invite a la casa porque quiere compartir conmigo, un alajuelense, he compartido de esa forma y no necesariamente un sapricista. claro, qué Entonces, interesante. para mí es una cosa grande que todavía, a 30 y pico de años de haberme retirado, pues me toma en cuenta, gracias a la invitación tuya, Roberto. Yo creo que eso
me hace sentir muy bien, muy satisfecho. claro, Y a ver que el esfuerzo que hicimos hasta donde se pudo fue bueno, porque había una identidad sobre un equipo, hay una identidad, yo soy un nacionalista 100%, que por ejemplo he estado viendo un partido y no digo dónde ni cómo, donde habemos tal vez unas 80 personas en un restaurante y tal vez habemos 5 que nos ponemos de pie con el himno nacional. Entonces me parecía, y hasta hice una observación a varias gente que no les gustó, ven una bandera en el suelo, también me ayudó formarme como Boy Scout también, claro. ¿verdad? Eso Toda una disciplina. siempre listo, siempre altruismo, siempre solidaridad. Hay muchas formas de estar en CAMUC, estar en hermandades del trabajo. O sea, el sentido mío de fútbol más bien fue como de rebote a razón de un amigo, compañero de escuela de la Juan Rudín, de que me dijera por el tamaño, no sé, que me vio y haber preguntado si yo jugaba fútbol, cosa que no lo hacía en ese momento, y fuimos a un campeonato, el primer campeonato interescolar que quedamos subcampeones de la Juan Rudín, Así es, en el año eh, 1965. 65. Ahí Ujú. sale, y gran sorpresa, que llegaran a tocar la puerta a un Víctor Bolaños, en paz descanse, mi padre, mi amigo de fútbol, y que papá me dijera, ¿usted juega fútbol? Pues sí, y ahí vaya a prueba y fui y me quedé como 28 años. Yo creo que también el motivarme y también dejar la opción de ir a estudiar ahora sí, la arquitectura. Sigue siendo un arquitecto, aunque como dice el anuncio, ya lo saqué, uno de mis hijos es arquitecto. Claro, Aquí me dediqué a otras cosas, estudié administración, dibujo publicitario en la UCR, ahí en el ITAN. Tengo el diplomado como entrenador de fútbol y pues también saqué la carrera, porque es una carrera como agente de seguros que tengo de ejercer 45 años. O sea que el fútbol fue un promedio, ¿no? Es posible que las oportunidades de haber salido fuera fueron bastantes, pero no se dio. En aquel tiempo lo tenían uno amarrado, pero son historias en las cuales seguí pensando qué hago yo como la persona que soy. Por eso tal vez el compartir con tanta gente general, no solo el sapricismo, y que también Saprissa me ha tomado en cuenta. Hace poco estuve participando en un campeonato de veteranos como entrenador, después de muchos años que me hayan tomado los muchachos de Saprissa para ejercer ahí y estar con otro grupo de 25 muchachos que querían jugar en la nueva cancha claro, de allá de por el lado de arriba Sabanilla. Creo que todo eso me satisface y seguir siendo el mismo. En mi casa no hay ninguna foto que yo haya recogido y tenido de lo que me pude haber guardado, guantes y qué sé yo. Todo lo regalaba, todo lo tenía. Mis hijos me preguntaron, ¿no? Por ahí lo que ustedes puedan ver. Tengo 2 fotos, 3 fotos por ahí que me han regalado y que me las regalan enmarcadas y las he puesto en un pequeño rancho que tengo en la casa. Pero de ahí, como tener, de ahí, mucha gente que ha llegado a mi casa a preguntarme y que averigua dónde vivo y que el hijo quiere conocerme, qué sé yo, y pues pasamos y él quiere ver lo que yo tengo. Y le digo, yo no tengo más mi persona. Yo no he sido de recoger. El que me recuerde de buena forma, bienvenido. Y el que pues por ahí siempre, como en los estadios, que alguien grite algo, pues. claro, Y hemos hecho amistad de gente que aún así me ha dicho, mira, yo era el que te insultaba o yo siempre me caían mal. Y cuando ya me conoce tal vez mi claro. forma de Sí, ser, sí, sí, ningún porque, aspaviento porque yo por no supuesto, tengo, a mí mi padre me decía, si tiene que hacerlo, hágalo bien. Y cuando entré en ligas menores, si lo va a hacer, hágalo bien, pero hágalo bien pensando en que todos van a estar bien. Eso claro, también es la unión de un equipo donde yo puedo ayudar al otro, no solo jugando, sino fuera. Siempre claro, me dio por el jugador nuevo hablarle, decirle, hasta exigirle en cierta forma. claro, En el colegio que fue el presidente del Colegio Quinto, en algunos casos se dio nunca porque eran buenos estudiantes que querían pasar un examen. Yo siempre dije, si no estudió, salado. ¿Ves? claro. Entonces, cosas como esas son detalles Sí, es que muchos no se legado, recuerdan, que no sí, se recuerdan para muchos y que para mí fue importante manejarlo. claro, Siempre he sido el que mucha gente me dice, ay, que siempre en su fiesta. Le digo, es que la vida es una fiesta. Me gusta la gente,
puedo participar, pero todos son los tiempos de cada quien. Y si uno ha Claro, tratado de hacer las cosas general, donde no hay que mirar a quién, sino ver, cada persona tiene su cosa, su problema o su vivencia. Y si puedes retroalimentarte para bien, pues siempre he aplicado esa norma. bueno, ese es el legado justamente de maestros del fútbol como obviamente don Ricardo Saprissa, don Víctor Bolaños, todos quienes siguieron, y el legado de un padre también, el legado de don Efraín, el legado de un educador y de su señora madre, lo cual nosotros le ponemos título a los programas y entonces si estás de acuerdo ponemos en el programa de Marco Antonio Rojas en Páginas Vivas, La vida es una fiesta. Es un título Yo bonito, creo que ¿verdad? así es y me parece Sí, excelente, porque la vida claro, es una fiesta, no importa maravilloso, la tormenta, de todas maneras, no hay tormenta que dure, ¿verdad? ciertamente. Y el caso mío que me ha pasado y me pasó y la vivencia de mi hija, Sí, cómo no. fallecimiento recién casi graduándose, un accidente, 21 años, Sí, los mismos padres, gente querida, y eso es parte de la vida. Vívala hoy porque mañana no sabemos, mucho un rato, pero hay que saberla vivir. Y saberla vivir es retroalimentar, que es la palabra que siempre utilizo, de buenos ejemplos, de buenas actitudes. El Señor perdona, no es el malo es uno. Entonces puedes resarcer, puedes volver a recapacitar en muchas cosas y que la gente siempre esté eso, en esa fiesta de vida, de agradecimiento, de sentido de paz, que cuesta mucho. La gente siempre está mirando al otro a ver qué tiene y no mirando y agradeciendo que lo poco o mucho que se le ha dado. Ya con solo salud es una ganancia. Bueno, habría que utilizar esa arma para ver cómo podemos retroalimentar a nuestro cuerpo. claro, Pero son temas que me salgo un poco de todo el fútbol y hablo de lo que me decías de mi padre como educador, mi madre como educadora. Nos formamos en un padre, para mí, exigente, pero que nos educó a criarnos para nosotros mismos, con buena autoestima, que la autoestima a veces es mal entendida, con ciertamente, seguridad, ciertamente. donde podemos luchar por nosotros mismos. Yo desde pequeño traté de hacer tareas siempre. Papá trabajando, mamá trabajando, era la profesora en la García Flamenco, papá en la biblioteca, haciendo charlas, Claro, asesorando universidades fuera del país. Y creo que eso me hizo a mí ser una persona muy segura con toda la problemática de niño, de adolescente, para decidir y hacer lo mejor por mí. maravilloso. Que eso es lo que yo creo que se debe educar. Los hijos no son de uno, son de la vida. Pues a mí me formaron para la vida. Sí, nos consta que cuando Marco Antonio Rojas dice La vida es una fiesta, como se llama este capítulo de Páginas Vivas con Marcos Rojas, es porque es una fiesta a pesar de las lágrimas también. Todo es duro y no hay mal que por bien no venga. Así es, Y esa es la formación y ese es como el buen artista que agarra su pedazo de piedra para así moldear su es, figura. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad de moldearnos y tratar de mejorar cada día. maravilloso. Marco Antonio Rojas es representante de los guardametas costarricenses cuando disfrutamos de las tapadas de la actualidad con Keylor Navas, por ejemplo, el máximo exponente del fútbol actual en la meta de costarricense, pues recordamos que no ha sido de la nada que surgió un Keylor Navas, porque anteriormente estuvieron los pioneros como Marco Antonio Rojas, como Mario Flaco Pérez, Alejandro González, Emilio Zagot, Carlos Alvarado, en fin, Hernán Alvarado, grandes guardametas que han señalado un camino con sus grandes actuaciones en el fútbol y sobre todo en la vida. Gracias, Marco, de verdad. Roberto, más bien ha sido un placer con tan grato momento de poder exponer y de poder decir algunas cosas que siempre andan por ahí y que a veces creo que es importante mencionar Sin duda. y cada persona que esté escuchando y que escuche el programa, pues Sí, que se ponga a analizar
que la vida es una fiesta. Exactamente. Y que las páginas vivas de nuestros periódicos de papel no son pasados, sino que son ejemplo viviente de nuestra identidad. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.